Buenos días, bienvenido. Hoy, a través de tres líneas mutantes y sus complementarios transicionales, pues vamos a llegar a ver si sacamos agua del pozo. Hexagrama número 48. Es también equivalente a un árbol. Extrae por las raíces y exhorta el agua, la distribuye entre todas las hojitas y todos los frutos, todas las ramas. Es un campo de fundamentos elementales, no se le puede pedir peras al olmo, pero sí se puede, el agua no se le niega a nadie, siempre también hay una manera adecuada de pedirla. Si eres corto y no la pides, te quedas sin lo que necesitas, aunque se trate de fundamentos elementales. Y si eres precipitado a la hora de pedirlo, equivalente a precipitar el cántaro contra el brocal, lo rompe o eres expulsado del medio y no obtienes tampoco aquello que necesitas. Conformarse con esa exhortación comunitaria del pozo y convivir en torno a eso y exigir no más que esos elementos fundamentales, equivalentes al agua. Este es el hexagrama que vamos a tener como terminal y lo vamos a comenzar abordando desde el hexagrama número 1, arquetipo, como sabéis, de lo creativo, donde las exigencias son máximas, obviamente, para ser copartícipe con humilde, que la humilde proporción que le corresponde a lo humano con la labor creativa del copo. Que por tanto, en relación al objeto de la consulta, exige la mayor capacidad ética posible, asimilable y alcanzable por parte del consultante y en relación a la propuesta, la perseverante capacidad de propiciarlo en las justas proporciones de alimentación, entendámoslo en términos generales, para que en cada momento de su existencia esté provisto de la armonía necesaria para su buen desarrollo y que tanto la mayor eticidad como la provisión de justicia y armonía pues la tengamos en el abierto devenir según la demanda del tiempo dado de un negocio que acabamos de abrir o de uno que lleva 5 años y por extensión de cualquier elemento en sus distintas etapas de evolución. Dentro del contexto de la pregunta, el consultante tiene mutación en la primera, que lo lleva al 44, en la cuarta, que lo lleva al hexagrama número 9, y en la sexta, que lo lleva al 43. En la primera línea estamos en la cobertura de dragón, que es el hexagrama, pero dragón cubierto, dice el texto en la primera línea. No actúes, no actúes, porque ya el complementario transicional, el arquetipo 44, encuentro súbito de carácter autocomplaciente, pues denota que es una debilidad la que te conduce y que estás prematuramente informado porque debes estar en la cobertura y donde el entendimiento cabal del 44, arriba el cielo, abajo Zoom, difusor de órdenes, pues es de aquello que todavía debes permeabilizarte antes de querer emprender. La cuarta línea, que es primera del trigrama externo, el consultante ha debido introyectar todo este discurso de línea y transicional, ha acumulado los principios suficientes y ahora le toca definir con qué firma va a sellar su estilo en el mundo. La línea nos lo presenta como el dragón, ya en la primera línea del trigrama externo, está sobre una colina, ocultando el viento. El viento del tiempo le trae de lo eterno, le dice, solo en la intimidad de tu corazón, dando muestra de la libertad humana, pues puede definir si debes dedicarte a A o a B.
si coges la guitarra o coges el violín, si te declaras con A o te declaras con Z. Esto solo lo puedes definir tú y toma como complementario instrumental al hexagrama transicional, que es el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que en función de que este hexagrama promete futuro, pero un futuro muy lejano, que está más lejano incluso que el propio arquetipo de la espera, porque primero deben reunirse las nubes para producir lluvia, pues en cambio sí tiene la capacidad de, por medio de la razón, por medio de los influjos sutiles, ir devastando la forma, digamos, todavía no suficientemente refinada de lo creativo para adquirir, para determinar, pues con esta firma pongo en el estilo de la construcción que quiero hacer. La sexta línea es una advertencia ya en el culmen de lo creativo, siendo la última, pues dice aquí el problema está 43, el transicional, en que hay en tu cumbre una debilidad, una sin razón, incompatible con los elementos racionales, que debe ser eliminada, debe ser superada, no por medio de la violencia, tampoco encubriendo tus propios defectos. El texto del 43 dice, conforme a la verdad, hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad. Y la línea misma dice, un dragón soberbio tendrá que arrepentirse. De manera que a corregir en un sentido positivo, tomar una resolución de no querer avanzar siempre soberbiamente hacia el logro. Así que consultante, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 2, lo receptivo. Tiene una fuerza equivalente a lo creativo, pero mientras que lo creativo produce en el campo de las ideas, lo receptivo, al tener que plasmarlo en el mundo material, pues lleva añadido el subrayado de con abnegación y no te adelantes, porque si vas en seguimiento de lo creativo, hayas conducción, pero la Tierra, si se adelanta, se sale de su órbita y deja de existir la vida. Dentro de este contexto de receptividad o de respuesta natural, las líneas son la segunda que lleva el hexagrama 7, la tercera que lo hace el 15 y la quinta que lleva al hexagrama número 8. La segunda línea de los receptivos está como los derivados, línea central del trigrama inferior, perfectamente bien ubicada, y el texto tradicional y oracular que viene de lo trascendente le dice, en esta posición estás perfectamente centrada en tu sitio, no debes tener veleidades, no tienes que mover la cabeza en un sentido o en otro, sino estar centrada en tu posición y atendiendo a todos los deberes que en tu posición, si transbote, debes ir atendiendo, pues finalmente nada va a quedar sin que sea debidamente cumplimentado. El transicional, teniendo en cuenta la movilidad de la mente humana, pues le dice, en relación a esto, debes tomar una disciplina como la del ejército, que el arquetipo ilustra la situación, cuenta con los recursos que tiene, cíñete al punto de necesidad en cuyo centro está y disciplinadamente con la sabiduría de un general que está en el centro, bien comunicado, atiende a todo lo que viene en el día y disciplinadamente lo atenderá todo lo pertinente. La línea tercera, dentro de este mismo contexto, obviamente, de lo receptivo, pues le dice, no debe ambicionar buscar notoriedad porque te parece que estás siendo ignorada, que no eres lo suficientemente
reconocida por tus capacidades, por tu brillantez, y te dice, no, pues ya estás en una posición en la que debes limitarte a cumplimentar, estás al servicio de un rey, no busques obras y no lleva a cabo aquellas que estás, en las que estás comprometida, porque el complementario transicional te muestra la balanza de la justicia, 15, que coge el arquetipo de la modestia, que equilibra con modestia lo que está de sobra, quitándole y poniéndole aquello que está en falta. La línea quinta, que también muta, central del trigrama externo y tiene como complementario a la solidaridad, pues aquí en un hexagrama receptivo, nada de avanzar en primer lugar, pues aquí la manifestación de la solidaridad en un vano europeo de trompetería o de lujosa exhibición externa no casa con la verdadera solidaridad. De hecho, la línea muestra, más bien muestra, no, menciona a la ropa interior de los emperadores, ropa interior amarilla, significando nobleza, pero nobleza que está en el corazón y que se muestra en los actos, pero no en parafernalia externa. De manera que asumiendo esto, consultante ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es la dificultad inicial, el hexagrama número 3, Chen, trueno y lluvia, una densa y caótica plenitud que es necesario poner en orden. También representa al primogénito Chen, que delante tiene la bolsa amniótica y por tanto, representando al parto, necesita no a cualquiera, sino ayudantes capaces para poder llevar la luz a la vida. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama número 8, la segunda lo hace al 60 y la tercera al 63. En la primera línea de la dificultad inicial, los primeros pasos, siempre hablo con los niños a gata, va a levantarse y da sus pies trastabilleando, duda si cogerse a la mano de mamá o a la de papá o a la silla que hay próxima, pero tenemos delante como exhortación y camino posible al arquetipo de la solidaridad, esa grama número 8. La solidaridad es cosa alegre y muy pertinente para esta criatura que tiene este trastabilleo. No debe tardar, que no vayan a cambiar las condiciones y cuando quiera recurrir a solidarizar ya no lo encuentre y, en fin, debe determinarse a solidarizar para aquella parto que debe llevar a cabo o en el que está el mismo comprometido. La segunda línea que lleva al hexagrama número 60, significando restricción, arquetipo efectivamente de la justa regulación de todo en el orbe, que todo en la naturaleza tiene una medida que lo hace justo para su desenvolvimiento armónico. Si tiene carencia, pues deficiencia, y si tiene exceso, deficiencia de otro modo, por exceso. La virtud está en la regulación. Y esta segunda línea, volviendo un pasito atrás para la línea, pues tenemos al joven que ahora está en una edad prepúber, las primeras mariposas del corazón que surgen pues en el colegio, nos gusta el maestro o la maestra y voy a pedirle, papá, mamá, quiero pedirle matrimonio. No, hijo, no, es natural que tenga ese interior, ese movimiento hormonal, pero el mundo de la civilización dentro de 8 o 10 años podrá realmente requerir a alguien para ese compromiso, pero ahora mismo el arquetipo, la justa regulación, allí está la virtud de saber determinarte en esperar. La línea tercera, el consultante no ha debido entender bien o se lo ha pasado por allí. El complementario transicional que provee para esta línea
mutación es el 63, se ha estirado la paja a su maximidad. Esta paja en su maximidad viene delimitada por el arquetipo de la línea 3, que viene significando el carril entre el bosque que toda la vecindad conoce, pero que tú estás tentado, consultante, de irte detrás de aquella mariposita o aquella flor que te gusta, y si te aventuras en el bosque sin la guía del guardabosque, pues te vas a descubrir más tarde en vergüenza por haber transgredido los límites de la civilización que está previamente bien señalada. De manera que ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es la necedad juvenil, el sagrama número 4, que nos provee delante de una montaña, un magisterio bien establecido, una comunidad, una lengua, unas creencias, unas leyes y un arroyo que ha de abrirse camino en función de la gravedad y los obstáculos o los elementos que le ponga delante como requerimiento para abrirse su cauce paulatinamente, pues la montaña que tiene delante. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 18, la quinta al 59 y la sexta al hexagrama número 7. La tercera línea, dentro de este ámbito de escolarización de primera formación, pues tenemos que es alguien veleidoso con quien no se puede hacer un proyecto de largo alcance porque hoy viene con una idea, ahora encuentra por un compañero que le sugiere otra y está cambiando constantemente y el profesor, el maestro le dice, así no podemos trabajar, esto el trabajo lo he echado a perder, esa grama número 18, párate, vuelve atrás, mira por qué has permitido indolentemente que se te cuelen estas negligencias, corrige esta conducta y vigila cuando vuelvas a establecer una nueva que no vayas a volver a errar. La quinta línea, línea central del trigrama externo, pues ya el consultante y el profesor se han entendido a la perfección. El 59 es el arquetipo en función del recordatorio de la alta unicidad de lo humano, el desenroque de las costumbres párvulas o de exceso de confortabilidad o de apego egoico de la familia o del entorno del barrio, pues aquí se limpian y el consultante se hace plástico a la enseñanza y dócil y con ello pues abarca mayores campos de humanidad, disolviendo sus apegos egoístas. En la línea sexta, la última, la termina, pues nos vemos en la obligación de corregir. Pero la obligación de corregir no supone ni la jactancia y ni mucho menos la crueldad, sino meramente el cambiar la orientación de estar mal a corregirlo y reorientarlo positivamente de una manera conforme a estricta necesidad. El complementario transicional es el ejército, no se mueve arbitrariamente, no hace ejercicio de crueldad, es bien dirigido estratégicamente con los recursos propios, los disciplina, los distribuye disciplinadamente y en relación a ello, pues disciplina. Así que consultante, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 6, el conflicto. Está conformado por la imagen del cielo arriba, que tiende hacia arriba, el agua abajo, que tiende hacia abajo. Esto en el ámbito de la naturaleza obviamente no supone un conflicto
para ir al abogado y a los pleitos y al juzgado. Pero en el ámbito de lo humano, pues cada una de las partes cree tener toda la razón, pero obviamente no comprenden el desarrollo de lo universal y o bien lo mejor que hacen es evitar el conflicto si han entrado en él, retirarse cuanto antes, perdón, y si es que han de proseguir a través del conflicto, depositarlo en manos de una autoridad imparcial. El consultante, sin embargo, deberá tener en cuenta las líneas, los transicionales y el complementario terminal. Las líneas son la tercera, los transicionales en principio el 44, la cuarta que lo lleva al 59 y la sexta que lo lleva al 47. En la tercera línea, el contexto le dice al consultante, no por inquieta inseguridad quiera obtener un reconocimiento que no es lo que te corresponde. Tú es una vanidad interna que te está asaltando, una ambición, pero tú ya tienes ahí de qué ocuparte y lo propio es que te ocupes de esas funciones en las que está bien puesto. No accedas a una debilidad como te propone en su faz torticera, por así decir, el hexagrama 44, que es el encuentro súbito, ay, con una debilidad, y ahora yo me voy a meter por ahí porque creo que lo puedo hacer. No, lee el texto de arriba a abajo, de arriba hasta el cielo, debajo el viento, difunde las leyes de arriba, tú estás en tu posición, te permeabilizas de ello y no permites que la debilidad de la vanidad o de cualquier otro tipo de prejuicio pues te vaya a mover de donde debes cumplir y puedes cumplir adecuadamente. La cuarta línea, que es la primera del trigrama externo, el contexto dentro de la judicatura, que no debiéramos llegar en principio a la judicatura, pues oye, no hay ninguna ley, no hay principio espiritual, ni ético, ni moral, ni legal que te justifique en que quieras ganarle a esa criatura que está desvalida, pero no carece de inocencia en relación a aquel aprovechamiento que tú quieres sacar. Más bien, tú coges el transicional, el 59, que servía de inspiración para fundar templos, para que cuando las regiones, los distintos sustratos de una nación se movían hacia los lugares ancestrales, reconocieran en los templos estratégicamente situados la unicidad de lo trascendente de la humanidad y supieran desenrocarse de aquellos apegos tribales o pueriles que tenían en su interior y sean capaces de abarcar mayor comprensión de humanidad como la que necesitas tú para no pleitear con alguien al que podría ganar, pero no hay ningún amparo ético. La línea sexta además te da razones de otro orden, en el mismo tenor, pero profundizando la enseñanza hacia ti concretamente con consultante, por cuanto el transicional es el 47, arquetipo de la opresión, la desazón, el agotamiento, que significa estar constituido por un lago seco, cuyas aguas están cuarteadas en el fondo, subyacen debajo, y lo que viene a significar es la prueba del carácter. De hecho, las líneas te dicen de qué te habría servido ganar por la mañana 3 medallas, que por la tarde en la plaza pública te iban a ser arrancadas del pecho con deshonor. Esto es prueba que tú debes, reciclando tus propias aspiraciones y limpiando el rencor para con el destino, aceptar y salir crecido, no obstante tu reciclación respecto de tus pretensiones ilusas anteriores y nefastas, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el del acercamiento, de lo superior a lo inferior, hexagrama número 19, para analizar con proximidad.
y con el subrayado, no sea que me deslumbre en lo próximo, de previsibilidad para evitar que por ese deslumbre inicial me meta en el asunto y me desvengan las carencias de manera sorpresiva y desventurada. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al hexagrama 7, la tercera lleva al 11 y la quinta al hexagrama número 60. La primera línea del acercamiento, que por cierto está en consonancia armónica con el tiempo, le dice consultante, súmate a esta corriente del tiempo, esto que surge en tu interior, este deseo, súmate, puedes hacerlo, pero no te dejes arrastrar por los remolinos que haya en el medio. Disciplínate conforme a necesidad, como el arquetipo del ejército funciona disciplinadamente, localizando la necesidad puntual, hace un reparto estratégico de los recursos en función de esa necesidad y se disciplina en cumplimiento de ella. La línea tercera, que también muta y lleva al hexagrama número 11, te dice adelante en el acercamiento, pero ojo, y esto no es un subrayado meramente personal de quienes le hablan. El texto, y he tenido ocasión de verlo desventuradamente en la práctica, por producir un acercamiento de carácter confortable, pues sería totalmente desventurado. Lo opuesto de lo que se puede conseguir si te das cuenta de que este acercamiento no debe ser para confortación, sino para saber conciliar los elementos yin-yang en ensamblaje perfecto de paz, como manda el arquetipo transicional que es el 11. La quinta línea, línea central del trigrama externo, pues aquí tenemos un acercamiento sabio, pero un acercamiento sabio que además tiene como transicional el arquetipo de la justa regulación de todo en el orbe, en el mundo. Y la virtud está en que no esté ni corto ni largo. Y por tanto en saber acercarnos a lo que debemos o a lo que queremos, como en saber limitarnos una vez obtenido o delegado en relación a aquello a que nos hemos acercado. Así que consultante, ni corto ni largo, es soltando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo nos convierte en una alta torre, la vista, la contemplación, hexagrama número 20, un rey que visita las comarcas para ver cómo van las costumbres, un mediador sacerdotal que está entre los dictados del cielo y aquellos que esperan su palabra para seguir sus indicaciones. Se ha cumplido la ablución, pero no el sacrificio, de manera que ojo con no pervertir lo de arriba y equivocar a los de abajo. La segunda línea dentro de este contexto lleva el hexagrama 59, la tercera al 53 y la sexta al hexagrama número 8. La línea segunda dentro de este contexto de una alta torre, pues estamos en un escalón todavía bajo. De manera que el consultante es egocéntrico y todo lo ve centrípetamente. Hable el resquicio de su puerta y desde allí critica lo sagrado y lo profano porque él lo haría mejor. El complementario transicional dirige el foco hacia tu interior, el programa 59, entiende la altura de la humanidad y lo trascendente, mira en cambio tu apego egoico, disuélvelo y con ello podrás encontrar y adquirir mayor altura para tener un juicio crítico y no tan subjetivo. La línea tercera, que también muta y lleva el 53 y que además es inmediatamente consecuente con la anterior, pues le dice al consultante, no te mires en tus sentimientos, no juzgues la labor por lo que tú piensas de que tú has obtenido y tú te mereces. Haz una auditoría, como dirían en términos técnicos, un balance de pérdidas y ganancias
de carácter objetivo en relación al objeto de tu consulta y en función de los resultados de eso, balance material y espiritual de pérdida y ganancia, pues deberás establecer la base de evolución, te lleve ello a donde haya de llevarte. Una evolución gradual que deberá llevarte a un comportamiento ejemplar en función de que determine establecer cada estamento debidamente con altura tanto material como espiritual y termine la labor de una manera ejemplar. La línea sexta, parece que el consultante ha asumido esto y en la línea de la sabiduría, pues está tan elevado que ya su principal preocupación es ser solidario, como indica el complementario transicional, con todos los estamentos en los que ha de desenvolverse dinámicamente, con la tierra que lo sustenta, con el ámbito comunal de los seres humanos y con el ámbito superior de los principios celestes. Así que consultante, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es la Universidad de la Vida, como yo lo llamo, o la renovada Biblioteca de Alejandría actual, Hexagrama 26. Allí están todos los testimonios ejemplares de lo sagrado y lo profano, y allí mandamos a nuestros muchachos para que cambien su energía vital por la facultación de poder ganarse el pan debidamente con dignidad en el contexto de la civilización. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 18, la quinta al 9 y la sexta al hexagrama número 11. La primera línea provee como transicional el arquetipo del trabajo echado a perder. Luego, consultante, por poner un símil, puesto que he utilizado a la universidad, pues ha obtenido una nota lo suficiente como para entrar en la carrera que quiere, pero está aquí, perdón, no, borren la imagen. Estás en el campo de la universidad y estás mirando cuál facultad, y a la hora de ver los elementos que tiene delante, madre mía, pero si estos son para mí tochos insuperables, trabajo en lo echado a perder. ¿Cómo has dejado que se te cuele esta ilusión falaz? ¿De qué manera te has persuadido? ¿En qué tipo de condescendencia estabas? Rectifica, rectifica y echa un nuevos papeles para otra facultad más acorde con tus capacidades, pero antes deberás velar otro tiempo para que no te hayas dejado influir de otra manera arbitraria y te equivoques. La línea quinta dentro de este contexto se ve que hay que corregir elementos en profundidad porque el texto en la línea de gobernación dice que debemos, el texto cita el diente de un jabalí y por demás capón, es decir, llevando a profundidades, porque el transicional es el 9, la capacidad, no hay una gran capacidad transformadora, pero sí de dar cera y pulírsela sobre el propio carácter, en el que hay que profundizar hasta las raíces de este furor que me lleva a ser peligroso en mis elecciones y erradicarlo en su base. De ahí lo de el diente del jabalí que debemos quitar previamente o convertir al jabalí en capón. Penetrar en profundidad para quitar este tipo de impulso inconveniente totalmente dentro de este contexto. Si lo hacemos de ese modo, todavía en la línea sexta, pues podemos salir por la puerta de la universidad tirando el birrete hacia arriba e incluso con un laude, porque el complementario transicional es el 11, la paz. Sabemos conjugar adecuadamente los elementos yin-yang en pro de la paz. Así que consultante, y corto y largo, exhortando al pueblo
en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el 33, el sagrama compuesto por abajo la montaña y arriba el cielo. Se llama la retirada, significando la montaña, que todo lo material puede ser un cúmulo tan significativo como, ay, he hecho el Everest, he hecho no sé cuántos, 8.000 y finalmente el Everest. Bien, como si ha estado retrospectivamente en el Imperio Romano, en el Imperio Español, en el Imperio Británico, en el actual norteamericano, y te sube a lo alto del Everest y mira en relación al cielo y que nada, insignificante, todo lo material y así lo vulgar, en cuanto lo veas ascender y vaya a ganar, antes de que empiece a ganar terreno en ti mismo, retírate a los valores superiores de tu espíritu. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 44, la cuarta al 53 y la sexta al 31. En la línea segunda, el texto le dice al consultante, átate con cuero de buey amarillo a la cintura del noble en su retirada. ¿Mm? Me recuerda al tránsito de Odiseo o de Ulises, cuando para superar la tentación de la sirena hace que lo aten al mástil del barco y además se tapa con cera los oídos. El 44 es no cedas a la debilidad, encuentro súbito, mira la parte positiva del 44, que tiene arriba Chien, abajo Asun, difusor de las órdenes del cielo, permeabilízate y así no te olvidarás de las debilidades y las controlarás adecuadamente. Átate a los principios del noble e instrúyete con ellos en el camino que te retira de lo vulgar. La cuarta línea, que es primera del trigrama externo, le dice a este mismo consultante, ya en este ámbito externo, la pérdida queda para el vulgar y tú con este paso muy determinante, lo que estás estableciendo una primera base de elevación gradual que ha de terminar si la hace atenidamente, con toda delicadeza, atención, bien, buen asentamiento y sentido de verticalidad, pues de manera ejemplar. Esa grama número 53, arquetipo de la evolución gradual. La línea sexta dentro del 33, que es la retirada, y ya está. Así como la segunda línea se tenía que atar al noble, la cuarta ya había un espaldarazo por parte del oráculo diciéndole, la pérdida aquí queda ya para el vulgar, tú vas para arriba. En la línea sexta él ya tiene claro que debe cortejar, como indica el complementario transicional, arquetipo de el cortejo, que significa interiormente aquietado y receptivamente abierto, alegre, porque sabe que a donde va a cortejar es arriba. Así que ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el del gran poder. Tenemos 4 líneas yang que están empujando a las 2 líneas yin que están por arriba y que todavía se resisten, pero que, bueno, esto es realmente el emblema de un gran poder. Pero un gran poder no hace lo que le da la gana. Un gran poder tiene su principio fundamental en no me muevo si no estoy seguro de que no piso un camino que no debo transgredir ni de órdenes celestes ni terrestres. Dentro de este contexto, el consultante tiene la primera línea que lo lleva al 32, la cuarta que lo lleva al 11 y la quinta que lo lleva al 43. En la primera línea del 34 tenemos el influjo de la fuerza de este gran poder en los pies. No es un lugar maduro, es muy prematuro,
y por tanto no se debe emprender desde ahí. El complementario transicional, que es el arquetipo número 32, arquetipo de dar duración al carácter, le dice darle duración ahí al carácter y permite que se vayan asentando los sustratos y que realmente madure en poder, en un poder sabio. La cuarta línea, que muta, siendo ya primera del trigrama externo y que además provee como transicional al arquetipo de la paz, o tiene delante las líneas abiertas y ella es fuerte, pues no tiene más que topar en la puerta. Y cuando pregunten quién va, pues persona o elemento o institución que viene a conjugar los elementos yin y yang en pro de la paz, como indica el transicional arquetipo de la paz, el 11. La línea quinta, pues bueno, en la gobernación, pues si en la anterior ya se abrían las puertas, en esta están abiertas. Aquí el ejercicio del poder no puede responder más que a una debilidad como denota el transicional, que es el 43, una cerrazón, un vicio, una pasión que no debe gobernar a la fuerza. Por tanto, sin violencia, para no quedar enredado en odios y pasiones, sin enmascarar las propias deficiencias, pero sí tomando una resolución en no dejar que vuelva la fuerza eh, como la empujando aquí, no hace ninguna falta el empleo de la fuerza. Sería una manifestación de debilidad. Así que consultante, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 36, el oscurecimiento de la luz. Tenemos abajo a Ali, el sol, y arriba a Kun, la tierra, cosa que sucede todos los días en el ámbito de la tierra, pero en el ámbito de la civilización humana lo que explica es que lo que prevalece en el medio son los pésimos gobernantes y un pueblo pervertido, y lo mejor es que el noble pase desapercibido, anonimado, y si quisiera hacer brillar su luz, se perdería la luz y probablemente a él también lo perdería. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 15, la segunda al hexagrama número 11 y la quinta al 63. En la primera línea del oscurecimiento de la luz, pues vemos al noble con un intento de superar la oscuridad, pero inmediatamente es cazado por la horda de los vulgares, tiene que apagar las alas y hospedarse en el mismo hospedaje en que están los vulgares. De manera que tiene que soportar las chanzas. El texto dice que el noble allí no come durante 3 días, pero interiormente inquebrantable, y ya con esta actitud de saber aguantar y soportar, pues está equilibrando la balanza de la paz en perfecto equilibrio con modestia, como indica el transicional, que es arquetipo efectivamente de la justicia universal y de la modestia. La línea segunda, en función de esta mezcolanza, aunque él se guarda interiormente de estar mezclado, pues llega un momento en que no solo por sí, sino por parte del conjunto de los nobles, pues parte su tercia en medio, lo hieren en el muslo, tiene que pagar un diezmo por atreverse a conjugar estas oscuras energías, combinándolas, ensamblándolas con su propio sacrificio en el arquetipo transicional que tiene de la paz, el 11. En la línea quinta, este consultante no puede huir del terreno general de la gravedad, está obligado a permanecer allí, pero antes provee como complementario transicional al 63. Ahí el máximo estiramiento de la paz ya no se puede estirar más, se rompería, pero para no colaborar con las villanías,
con las injusticias, con las iniquidades, pues está autorizado hasta fingir que está loco, que es absolutamente inútil para cualquier propuesta y que lo ignoren de colaborar. Así que consultante, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el de la familia, el del clan, esta estructura tradicional bien forjada, donde se fraguan los principios que separan a la barbarie de la civilización, principios tales como el amor, la jerarquía bien establecida y respetable, el respeto de género y de singularidades, la lealtad entre los miembros componentes y el basar las palabras en la verdad. Dentro de esta estructura, la línea primera lleva el hexagrama 53, la segunda lleva el hexagrama número 9 y la sexta lleva al 63. Entramos en el portón del Gran Clan y nos encontramos pues que todos los papeles están distribuidos sobre la mesa. Esta familia tiene este propósito, estas finalidades, contamos con estos recursos, tales sois los miembros, cada uno ocupa esta función y todo esto en un plan previamente determinado para cumplimiento en el tiempo, como indica el transicional, arquetipo 53 de evolución gradual, donde todo tiene su requerimiento, su importancia, su buen establecimiento, imbuido de un gran espíritu de sentido espiritual, con elevación también en lo material y que termine finalmente de manera ejemplar. La línea segunda, dentro de este contexto tan magníficamente bien establecido, que porta luego sus principios fraguados a la civilización, pues el administrador o el texto tradicional de hace 3150 años habla que la señora de la casa, así como el administrador, pues no debe permitirse capricho en una estructura que está sobradamente consolidada por el tiempo y la bondad de sus efectos. Así que lo que debe hacer antes que meter novedades es trabajar con el arquetipo 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que no tiene una gran capacidad de transformación en lo inmediato, pero que sí tiene la capacidad de penetrar en los entresijos no devastados de lo creativo, impulsivo, para irlo refinando, pulir cera, dar cera, para que la pieza encaje en la tesela donde está determinada que encaje adecuadamente. La línea sexta de este contexto, pues ya libre de este tipo de compromisos que tendrían, que deben cumplir fielmente, pues representa la venerabilidad de aquellos abuelos que realmente son venerables, no es otra cosa, voy a prescindir de adjetivaciones. Dejemos en que son abuelos venerables y pues no estar tan fuertemente vinculados al orden estricto como los padres, pues estiran la paz hasta su maximización, como indica el complementario transicional de Sagrama 63. Pero ojo con el dictamen que dice al principio orden, al cabo confusiones. Ahora lo que hay que hacer es estar en que esto no vaya a decaer en desvergüenza. Ni corto ni largo, consultante, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el de la liberación, el hexagrama número 40. Está compuesto abajo por Can, el peligro, y el pie generoso y valiente de Chen, el primogénito, que deja atrás el peligro ya liberado y se incorpora a las labores de la cotidianidad. Dentro de este contexto, el consultante muta la línea tercera, que lo lleva al 32, la cuarta que lo lleva al 7 y la quinta que lo lleva al 47. La tercera línea, dentro del contexto de la liberación, le dice al consultante, no
no alardees de nuevo rico, porque lo que tienes debieras guardarlo para durar, como te indica de algún modo muy claramente el arquetipo transicional que promueve esta línea, que darle duración al carácter, no hagas exhibición de esto que precariamente tú te estás reponiendo ahora mismo, en el contexto de la liberación de la enfermedad o del mal. La cuarta línea, que va inmediatamente siguiente a la anterior, pues prosigue el discurso al mismo consultante y en el mismo tenor, y le dice: deshazte de ese viciado arrastre que impide que vaya a funcionar bien. Aquí hay algo que tú arrastras y que es indebido. Te lastra, no andas con la agilidad necesaria y el dinamismo suficiente. Disciplínate y córtate ese miembro enfermo. El complementario transicional que exige esa disciplina sabia de momento de crisis, como es el ejército, como el sistema inmunológico, en relación a aquel animal que me ha mordido o picado, pues mueve la defensa. Y el ejército, en función de aquella necesidad perentoria, pues mueve los recursos. Y los recursos debes moverlos para deslastrarte de esto que te arrastra, que arrastras como mal. La línea quinta dentro de la gobernación, todavía de la liberación y siendo línea de gobernación, te dice: sí, además no mires a izquierda o derecha y no me argumentes para nada que tú tienes tales méritos y que sin embargo el de la izquierda o el de la derecha, no. Mírate tú en ti mismo y desarraiga esa idea errónea que tenía de buen funcionamiento una vez liberado. Una vez liberado es cuando te liberes en tu propio interior de esta falsa imagen que te había hecho de ti. No argumentes retóricamente ni con una dialéctica brillante frente al destino que no va a ser oído. Acepta, será redimensionado como una unidad pequeña entre la 8.000.000ª parte de humanidad que eres, y saldrás crecido porque habrás limpiado el rencor y no llegará a somatizar en una enfermedad en ti, y saldrás crecido humanamente. Así que, consultante, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el de la reunión, el 45. Abajo tenemos a Pum, la tierra, y en un lugar sobre la tierra un lago. En esa vertiente confluyen todos los veneros, arroyos o ríos y forman un lago precioso, significando también por extensión la cosecha, el fin de la cosecha, significando también un templo donde se congregan todas las criaturas que tienen un mismo crédito, una misma creencia espiritual, o quienes mantienen un conjunto, sea un equipo de fútbol o comercial. Tiene prioridad el conjunto, debe sacrificarse por el equilibrio del conjunto. Cada una de las individualidades debe estar predispuesto a hacer sacrificios. Y también debe estar advertido de que no todo compañero de viaje lleva en el corazón y en el alma aquello que propala por la boca. Ojo. Bien, pues dentro de este contexto el consultante tiene que atenerse a las líneas y transicionales siguientes. La línea segunda, que lo lleva al 47 como transicional, la tercera al 31 y la cuarta al hexagrama número 8. La línea segunda del 45 reconoce lo trascendente por medio del oráculo en el consultante. Oye, déjate llevar por este llamado interior y ofrenda sacrificio por él, porque es lo que te corresponde en este momento de tu existencia. El complementario transicional, que es el arquetipo de la opresión, la desazón y el agotamiento, en realidad lo que viene a probar tu carácter en relación con la realidad, que lo mismo no es exactamente con los principios, con los ornamentos que tú te habías creído. Entonces deberás sacrificar y dejarte llevar y saldrás crecido y colaborador.
Con la línea tercera, dentro del concepto del conjunto, pues le dice al consultante por medio del 31, que es corteja. La línea le dice, ya están todos reunidos, pero no hay falta, no se te va a imputar falta, aunque haya una pequeña humillación en que llegues a cortejar a ese contexto. Algo tendrás que aprender en ese a quitar tu interior, no pretender saberlo todo y acercarte a cortejar. La cuarta línea, dentro del contexto de la reunión, al ser ministerial, pues es una línea en la que el reconocimiento del texto tradicional oracular dice ventura porque realmente se te reconoce que lo que te lleva a estar en esta posición ministerial junto a la gobernación central de la idea central, pues es ni más ni menos que un claro espíritu de solidaridad. Así que consultante, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el de el cambio o la renovación, que abarca el espectro tan amplio en el que caben el cambio del plumaje de las aves, como el cambio de las estaciones geológicas y los cambios de gobierno, las revoluciones. Obviamente se requiere fe para que se logren conjugar sincrónicamente la sabiduría pertinente con los elementos ejecutivos capaces de llevarlo a efecto en el tiempo adecuado para que la transición se produzca como se produce en el día y la noche, sin dramatismo, con fe y esperando esta conjunción. El consultante, sin embargo, deberá prestar especial atención a las líneas y los transicionales, así como al complementario terminal. La primera línea lo lleva al 31, la segunda al 43 y la cuarta al 63. La primera línea dentro de este tiempo de cambio. En tiempo de cambio todos sabemos que hay, bueno, personas bien orientadas, otros que son bocas chanclas, quien arregla lo sagrado y lo profano con la punta del pie, y bueno, pues siendo esta una primera línea equivalente a la planta de los pies, pues es prematura, poco informada, y el complementario de la línea le dice párate, no vaya a la revolución. Primero toma cuenta del transicional, arquetipo de cortejar, aquieta tu interior, como el arquetipo Ken. El noble no pretende saberlo todo, a priori, se abre receptivamente para cortejar y obtener mejor permeabilización de la realidad circundante. La línea segunda le dice, bueno, atenido a la realidad, pues hay una voz de alarma, pero cuidado con la pasión, esté donde esté fuera, esté en ti, es la que gobierna, amenaza desbordamiento, hay que tomar una resolución, pero una resolución que descarte las armas a priori, una resolución que no te enmascare a ti ni al entorno, y una resolución que sea un paso definitivamente en un terreno positivo. Bien, atenido a la realidad, salir a buscar estos principios para dar ese paso en un terreno positivo. La cuarta línea, que también muta, y ya es la primera del trigrama externo, pues le dice, bien, ahora se trata de ir al cambio de capitalidad. Cambia la capitalidad del lugar donde está a un lugar donde sea más coherente, más plástica, más alcanzable, más didáctica, más funcional para todo el contexto. Y con ello habrás estirado la paz hasta su maximización, cambiando las condiciones de la capitalidad. El complementario transicional, el 63, al
principio orden, al cabo confusiones. Cuando hemos estirado la paz al máximo, ya no se puede extender más. Ahora se trata de una labor de vigilancia para su conservación. Así que consultante, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el 50, el caldero. Los antiguos pueblos utilizaban el caldero para ofrendar lo mejor de las cosechas por medio de la casta sacerdotal a los espíritus de los ancestros y a las divinidades. En el orden de la civilización urbana nuestra contemporánea, pues son por medio de los elementos de la superestructura cultural. Pues lo mismo, vamos al huerto para preparar un buen condimento con una receta exquisita, que vamos a la minería para la extracción de minerales y lo convertimos en útiles para nuestra vida ordinaria, por medio de la transformación de los elementos crudos, por así decirlo. Pues bien, dentro de este contexto, pues las líneas que mutan son la cuarta, que lleva el 18, la quinta que lleva al 44 y la sexta que lleva al 32. En la cuarta línea del caldero, Ana, pues bien, hay un exceso de ambición, se quiere abarcar más, el consultante quiere abarcar más de lo que realmente puede realizar eficientemente y honorablemente y dignamente, como se corresponde con un contexto como este. Y el vale grama 18, el trabajo lo he echado a perder, y lo que echa a perder es que con ese condimento preparado y que sobrepasa sus capacidades, lo vuelca sobre el principal de los comensales. Desventura, corregir el trabajo, lo he echado a perder. ¿Cómo me duele esta debilidad, esta impaciencia, esta ambición? Corrígela como se te ha colado y vigila una vez corregida que no vayas a derivar en otra forma de error. La línea quinta lo ha corregido adecuadamente. Ya en la gobernación, pese a ese lamentable comenzar, pues ha atendido adecuadamente a los elementos putrescibles y los ha combinado de tal manera con contraveneno que ahora tenemos un caldero con las argollas de oro y el condimento está borboteando, huele a gloria desde lejos, pero todavía hay que estar pendiente de que no le falte su poquito de sal, de especia, de que los elementos estén en la debida entereza o ternura y que no se le cuele ninguna debilidad, como indica el complementario transicional en su faz torticera, que es permitir una debilidad. ¡Ay, me voy a meter esto! No, todo lo contrario. Lee el 44 de la siguiente forma. Arriba están las órdenes celestes, el viento difunde abajo y tú con el caldero, pues atente a esta magna receta y cuida que todo termine bien. Como efectivamente así debe hacerlo, porque la línea sexta termina de una manera postrera, en un sentido muy amplio para el contexto. Siendo primer parto, es también un postre riquísimo de dulce, por caso. Y se trata con la línea sexta, en la que hemos logrado incluso los postres exquisitos, pues de darle duración al carácter, que duren esta manera en que hemos preparado finalmente nuestra mesa, que de tan mal manera había comenzado. Y así, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el 52, Ken y Ken, montaña sobre montaña. También modelo arquetípico del meditador por excelencia. Qué mayor quietud que montaña sobre montaña. Requiere, significa un antes y un después, tanto en el orden de fronteras físicas
como en el orden de antes de meditar y después del meditador consumado. Y requiere lo mismo que la montaña, mismo que el meditador, estar en el aquí y ahora con desapego de los elementos del yo. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 18, la quinta al 53 y la sexta al hexagrama número 15. La línea segunda, dentro del contexto del aquietamiento, pues significa pantorrilla. Y ahí nos hemos adherido precipitadamente por las modas del tiempo, algo que el gusto de la moda del siglo, como dirían los clásicos, nos hemos pegado allí y nos damos cuenta de que lleva un mal rumbo, pero nos hemos adherido precipitadamente y hemos echado en principio el trabajo a perder. Ojo, párate consultante, analiza cómo se te ha colado esta idea, rectifícala y vigila que la nueva que implante no derive de mala manera también. Después de esta segunda línea, muta ya la quinta. La quinta es central del trigrama externo. Y en el ámbito del meditador, pues significa la conciliación entre los elementos viscerales representados, biológicos y emocionales, representados por el corazón, y las de las palabras en virtud de la conciliación con la razón. De manera que ya las palabras salen como peldaño del siguiente arquetipo transicional, que es el 53, una escala gradual sobre la que se termina de manera ejemplar porque se tiene buen cuidado en que evolucione con verticalidad en lo material y en lo espiritual y termine finalmente de manera ejemplar. La línea sexta, por demás, pues ya hemos alcanzado el chakra coronal, como diríamos en términos hindúes. Bien, pues ahí hay un aquietamiento magnánimo y hemos logrado el transicional, el hexagrama 15, la modestia, que es balanza de la justicia cósmica, donde está todo perfectamente equilibrado. Ni falta para que nada carezca, ni sobra para que nada esté en demasía. Así que consultante, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el 58. Tui y Tui, los serenos, el lago, lagos que reposan unos sobre otros y que en función de sus vasos comunicantes se refrigeran y se reparan recíprocamente. En el ámbito de lo humano significa no una reunión con la comunidad de vecinos, no una reunión con los compañeros de trabajo, no con una reunión con los antiguos amigos de estudio, sino con los pares electos con los que tenemos sobrada muestra de capacidad de maduración y de recíproco apoyo, en cuyo contexto, sin embargo, debemos evitar el exceso de confianza. Bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva al 47, la tercera al 43 y la cuarta al hexagrama 60. La primera línea dentro de esta reunión entre pares le dice al consultante: si sereno en tu andar, con todo te llega a conformar, la prueba de tu carácter vas a lograr superar y saldrás crecido de ella, aunque suponga el limar ciertas ideas preconcebidas de tu contexto previo, el no tener que discutir con el destino que tú esperabas algo mejor para ti y con lo cual también vas a limpiar el rencor y vas a salir crecido, redimensionado humanamente y crecido en todo el orden de extensión de lo que es un ser humano. La línea tercera, sin embargo, te advierte de una tendencia peligrosa. Si te muestras vacío
evita engatusa cualquier incitación externa que pase por el exterior. Estás dejando, significa que subyace en tu control una deficiencia, un capricho, una pasión, como indica el hexagrama 43, que dice, oye, toma alarma a la ciudad porque esto amenaza un desbordamiento más tarde o más temprano. No lo combatas violentamente, pero no enmascares tus deficiencias y sí toma una resolución definitivamente en un camino positivo. La línea cuarta, que es la primera del trigrama externo, pues le dice al consultante, y tampoco te entretengas sopesando. ¿Y si me quito un poquito de aquí y pongo un poco de allá? No. Delante tiene el arquetipo de la restricción, que indica que todo en la naturaleza tiene una medida que le es proporcional para que funcione debidamente y no debe estar ni en carencia ni en exceso. Y también significa limitaciones. De manera que aquello que debes dejar atrás, como es el caso, no es cuestión de que andes sopesándolo si lo prolongas echando un poquito de aquí, un poco de allá, sino dejándolo atrás. Así que, consultante, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo es el de la verdad interior, hexagrama número 61. Tiene abajo a Tui, tiene arriba a Sun, y entre Tui y Sun un gran espacio vacío, significando la capacidad de admitir para el análisis en serenidad y en profundidad desprejuiciadamente aquello que tienes delante, tu estudio, tu consulta oracular. Las líneas consultantes son la primera, que te lleva al 59, la tercera al 9 y la sexta al 60. La primera línea dentro de la verdad interior te dice, todo ha de ser disposición a lo que venga y sin guardar intenciones internas ni tener que te desvíe de lo esencial. No guardes segundas intenciones y estar dispuesto a lo que venga por delante. El complementario transicional, que es el 59, imagen en la que se inspiraban los antiguos gobernantes para fundar templos que recordaran a la humanidad cuando divergía la ascendencia de toda la humanidad y en función de ello se miraran en el interior y dijeran, voy a deshacerme del rencor para abarcar mayor campo de humanidad. Me voy a deshacer de estos apegos individuales. La línea tercera, dentro de este contexto, también te advierte, no debe hacer depender tu propio centro de estabilidad de que vengan amigos, como dice el texto, con trompetas y sonajas y licores y te sientas exaltado y cuando se van te pongas a llorar por la, por la decrepitud o por la soledad, ¿no? Coge el arquetipo número 9 como fundamento instrumental, dirígelo a tu interior, puesto que sirve para, no para grandes logros, pero sí para escrutar en el interior del carácter, dar cera, pulir cera, de manera que allí quede asentado tu propia manera de estabilizar tu vida y tus principios. La línea sexta, dentro de este contexto de la verdad interior, le dice, mira, tampoco es una cuestión de confundir cierto grado, de mezclar como en la literatura, o en cierta forma de literatura, cierto grado de veracidad con la imaginación o la ficción y venderlo como una realidad, ¿no? No vendas quimeras. La imagen es la del gallo. El gallo por la mañana, efectivamente, el gallo de la línea, literal. Por la mañana efectivamente anuncia que ha llegado la mañana, pero también en lo alto del gallinero mueve las alas como si quisiera volar y él no puede volar.
manera que no vaya a proclamar algo que tú mismo no estás en condiciones de poder atender y llevar eficazmente. Así que, consultante, ni corto ni largo, exhorta al pueblo en los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo, y el último en nuestra clase de hoy, es el 62. Un pájaro en vuelo que está al cargo del circuito de alimentación de sus polluelos que están esperando desesperadamente que le lleve el alimento. La mera pretensión a tener pájaros en la cabeza ya rebeldía y es atenido al inmediato, pequeño y concreto de la alimentación, ya se trate de grano o de insectívoro, en lo inmediato, pequeño y concreto. El consultante tiene la línea segunda que lo lleva al 32, la cuarta que lo lleva al 15 y la quinta que lo lleva al 31. La segunda línea le dice al consultante: dentro de tu pretensión no vas a lograr alcanzar al principal, no vas a llegar al rey, no vas a llegar al dueño, no vas a llegar al gerente, pero entre la subordinación sí que vas a poderle darle duración a tu carácter, a tu estudio, a tu pretensión. El arquetipo que promueve esta línea es el 32, dar duración al carácter en este sentido ligeramente subordinado en relación a tu pretensión original. La cuarta línea, dentro de este arquetipo de estar en lo inmediato y concreto, pues le dice: debe perseverar sin intentar violentar la suerte. Mantente en tu posición equilibrando los extremos, como indica el complementario transicional. Desagrama número 15, balanza de la justicia cósmica. Vacía lo que está demasiado lleno, llena lo que está carente, y eso lo logra si te mantienes en tu posición. La quinta línea en la gobernación, dentro del contexto, pues le dice al consultante: no se trata de que vayas a tirar por encima de las nubes, que ya ahí no hay sustancia para ti útil. La sustancia útil para ti, como antes te hemos mostrado en la posición cuarta, está por abajo. Y no se trata de oropel, ni de vanidades, ni de celebridades, sino de eficacia. Y por tanto, esa eficacia puede estar escondida en donde tú no piensas que vas a lucir con vanidad. De manera que toma ejemplo del arquetipo transicional, que es el cortejo, que está constituido abajo por Ken, el aquietamiento, el noble se aquieta interiormente, no pretende saberlo todo y corteja debidamente donde debe, para obtener lo preciso y concreto. Así que consultante, ni corto ni largo, exhortando al pueblo en los elementos de lo comunal. Y con esto, pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.